Pues buenos días. Hoy la sesión del seminario el seminario de López Barba cuenta con la participación de Ignacio Campoy. Ignacio Campoy es profesor titular de Filosofía del Derecho, colaborador y miembro del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, y es una suerte tenerle aquí porque nos va a hablar sobre el derecho a la educación de niñas y niños. Y Ignacio Campoy pues probablemente sea la persona que más sabe en España sobre derechos, y lo digo con total seguridad, sobre derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Yo quiero agradecerle pues que haya aceptado venir aquí a Colmenarejo y bueno, y decirle que cuando quiera pues ya puede. Perfecto, pues muchas gracias. Lo primero que quiero hacer, evidentemente, es agradecer, ¿no?, que se me haya invitado a mí a participar, ¿no?, en este seminario permanente de López Barba. Evidentemente la presentación es una exageración, ¿no?, de lo que más sé. Lo que sí sé es que de lo que sé, uno de los principales culpables, especialmente el profesor Rafael Dasís, que fue mi director de tesis doctoral, así que dediqué, ¿no?, al estudio sobre los derechos de los niños. Así que es culpable de lo poco o mucho que pueda saber, ¿no?, sobre estos temas. Y digo que agradezco a Rafael, ¿no?, por su invitación a este seminario y también por lo que significa, ¿no?, el seminario permanente de López Barba. Yo no puedo dejar de, por lo menos, dedicar un minuto, ¿no?, al principio, pues a señalar por qué para mí es importante participar aquí, ¿no? Evidentemente no puedo decir porque esta sea mi casa, porque de hecho en mi casa no Luis de Carlos III, pero sino por el nombre, ¿no?, evidentemente de quien lleva este seminario, ¿no?, el profesor López Barba. Pues bueno, Rafael Dasís fue mi director junto al profesor Javier Ansotti de tesis doctoral, pero en alguna medida también fue mi maestro, el profesor López Barba. De hecho, algunas de las cosas de las que voy a decir están basadas en su pensamiento, ¿no? Es el culpable que me dedicara a la filosofía del derecho y por tanto un camino, ¿no?, de discurso de vida importante. Y además porque pues el profesor López Barba también no solamente, digamos, que fue maestro mío, sino fue creador de una escuela en la que yo trabajo y he trabajado y en la que siempre he estado muy a gusto. También fue presidente y creador, ¿no?, del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas. Una de las principales figuras que en España, en el ámbito intelectual y en el ámbito real del trabajo práctico, ¿no?, político, consiguió realmente llevar a la práctica, ¿no?, realizar los derechos humanos, ¿no? Todo lo que es la parte de los derechos humanos que está en la Constitución se debe en muy buena medida a él, ¿no? Toda la parte de lo que es fundamental para la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, como la igualdad material, ¿no?, que está recogida en el artículo 9 de nuestra Constitución, pues se debe en buena parte a él. Digamos que si yo voy a hablar ahora del derecho a la educación y enseguida lo voy a conectar con los derechos humanos, pues ni intelectual ni realmente viendo lo que es nuestro derecho real, no podría hablarlo sin la propia acción, ¿no?, del profesor López Barba. Entonces me parece que estar aquí en un seminario con su nombre pues tiene todo el sentido, ¿no? Y ya por último, ¿no?, diría que también tiene sentido porque incluso el propio campus de Colmenarejo pues fue, ¿no?, el profesor López Barba uno de los principales impulsores en la construcción del campus, en el mantenimiento del campus, y que bueno, que todos los que estáis aquí, ¿no?, pues de alguna manera también podéis, ¿no?, formaros ¿no?, en el ámbito de la educación superior, ¿no? Por lo tanto, acabo ahí, no dedico 2 minutos, pero me parece que es necesario pues expresar todos estos agradecimientos que tengo y que yo creo que mucha gente comparte o tenemos que compartir, ¿no? Como ha dicho Rafael Dasís, ¿no?, lo que voy a hablar, ¿no?, en este tiempo va a ser sobre el derecho a la educación de las niñas y los niños, ¿no? En este sentido, dividiré mi intervención en 2 partes que son claramente diferenciadas, pero bueno, que suponen un discurso continuo, ¿no? En la primera, pues intentaré ver qué se debe entender cuando hablamos del derecho a la educación, ¿no?, cómo se va a entender qué es el derecho a la educación de las niñas y de los niños. Y en una segunda parte me referiré ya a unos problemas concretos que existen en nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto en nuestras sociedades actualmente sobre el reconocimiento de los derechos de las niñas y los niños a la educación. Es decir, 2 casos en los que a mí me parece en los que no se ha reconocido adecuadamente o directamente hay una vulneración del derecho a la educación de las niñas y de los niños. ¿Cuáles son estos 2? Pues uno es
la LOMCE, ¿no? Y el reconocimiento en general. La LOMCE diré algo crítico desde un punto de vista general, pero me centraré o intentaré centrarme, ¿no?, en lo que es el reconocimiento de la asignatura de la religión como una asignatura obligatoria, que a mí me parece que es absolutamente incorrecto, ¿no?, realizar esa asignatura o como está reconocida en nuestra ley. Y luego el segundo derecho, o la segunda vulneración del derecho a la educación, me parece que es muy importante también. No, a lo mejor ha tenido tanto eco mediático, pero sí que es, yo me atrevería a decir que quizá la principal violación del derecho a la educación que tenemos en nuestras sociedades actualmente, que es la violación del derecho a una educación inclusiva de calidad. Me centraré al explicarlo en lo que afecta a las niñas y los niños con discapacidad, pero bueno, como señalaré en su momento, el derecho a la educación inclusiva de calidad no es un derecho de los niños y las niñas con discapacidad. El derecho a la educación inclusiva es un derecho de todos los niños y los niños, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso será, ¿no?, un poco la exposición que hay. Como vemos, son temas en realidad muy amplios, muy complejos. A mí me encantaría pues que hubiera preguntas luego, ¿no?, un pequeño debate, ¿no?, porque para aclarar cosas que haya dejado mal explicadas o que no se hayan comprendido, o incidir, ¿no?, en alguno de los contenidos, porque ya digo, tampoco me puedo, no puedo, en el tiempo que tengo, que ya me han dicho que tampoco es muy extenso, no puedo tratar ninguno de estos temas con profundidad, así que simplemente señalo las ideas principales y cualquier cuestión concreta, por favor, luego hacérmela llegar, preguntarme, etc. ¿Qué era lo primero que decía? ¿No? ¿Qué se ha de entender cuando hablamos del derecho a la educación, ¿no? ¿Cómo se ha de entender la educación en derecho de los niños y la niña? Bueno, evidentemente la importancia de la educación es algo en lo que, si hiciéramos una encuesta general, todos estaríamos de acuerdo. La educación es importantísima en nuestra sociedad, ¿no? Pero, ¿por qué es importante la educación? ¿Qué podemos entender por educación? Aquí ya sí que habría muy diferentes respuestas sobre qué es la educación, ¿no? Como todo término del lenguaje natural, pues es vago, es ambiguo, es emotivo, y esto dificulta su comprensión, ¿no? Por decir una idea así, ¿no?, a bote pronto, ¿no?, de qué debemos entender por educación, pues a mí, por ejemplo, lo que viene en el diccionario del español actual que hizo Manuel Seco en el año 1999, pues una de las acepciones que se hace del término, pues me parece que nos sitúa bien. ¿Qué podemos entender por educación, ¿no? Dice Manuel Seco, pues significa formar intelectual y moralmente a una persona para convivir en sociedad. Bueno, ahí tenemos los dos aspectos que yo voy a desarrollar o voy a explicar un poco más, pero ahí están en origen los dos aspectos que yo creo que significa la educación y lo que le dan una importancia excesiva a la educación. La formación intelectual y moral de la persona, en este sentido, digamos que el desarrollo de todas las capacidades de una persona para que puedan desarrollar lo que yo señalo, ¿no?, y luego digo que es de mucha importancia, el libre desarrollo de la propia personalidad del individuo, ¿de acuerdo? Y este es un ámbito individual en principio, pero luego también dice en la definición de Manuel Seco, dice para convivir en sociedad. Es decir, que también tenemos un ámbito social. Necesitamos que en la educación se forme al niño y a la niña en unos valores que le conviertan en un ciudadano para una sociedad concreta que consideramos que es la que está más justificada, ¿no? Un determinado tipo de ciudadano, un determinado tipo de sociedad, pero también a la vez compatibilizarlo con el desarrollo al máximo posible de todas las potencialidades del niño y de la niña. Estos son realmente lo que hace decisivo la educación. Si esto es así, es fácil entender, yo creo en un principio, por qué tenemos que reconocer un derecho a la educación, es decir, exigir, ¿no?, que realmente la educación pueda realizarse, llevar a cabo por todos los niños y todas las niñas, ¿no? Y entonces en este sentido tenemos que especificar, bueno, los contenidos, la posibilidad de realizarlo, cómo se puede ejercitar el derecho a educación, quién es el titular, cuáles son los métodos para poder llevar a la educación y cuál no, etcétera, ¿de acuerdo? A mí esto, hablaré de ello evidentemente de alguna manera, pero vemos ya que es absolutamente necesario reconocerlo como un derecho porque evidentemente es decisivo para los individuos que componen la sociedad como individuos y como ciudadanos de la sociedad. La importancia de esta manera que podemos reconocer de la educación nos ha llevado a reconocerlo no como un derecho cualquiera, sino a reconocerlo como un derecho humano. Ahora hablaré en un segundo, no algo por derechos humanos, ¿no?
Pero cuando decimos que es un derecho humano, le queremos decir que dentro de nuestro ordenamiento es de los derechos que se le reconoce un mayor nivel de protección. Es más, al derecho a la educación se le sitúa dentro incluso de los derechos fundamentales, que ya sabéis que son los derechos humanos que están reconocidos en el texto de obligado cumplimiento, digamos que es de los que están en la parte más protegida de todo nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, el derecho a la educación, supongo también lo sabéis todos, ¿no?, pero es un derecho de los que se consideran económicos, sociales y culturales. Nuestra Constitución del 78 pues siguió todavía en el esquema tradicional de intentar dar una mayor protección, ¿no?, jurídica a los individuales y civiles y políticos, pero a los económicos, sociales y culturales. Ahora no me voy a meter mucho en eso. Pero digamos que, incluso aunque esto se puede ver en nuestra Constitución reflejado, el derecho a la educación, sin embargo, aun siendo económico, social y cultural, está reconocido en la sección primera del capítulo segundo del título primero de la Constitución, que conforme se establece en el artículo 53 es la parte más protegida de la Constitución en cuanto a derechos fundamentales. Es decir, estamos hablando no solamente de un derecho humano, sino de un derecho humano, ¿no?, absolutamente esencial para la configuración de nuestras sociedades democráticas, ¿no?, del Estado social de derecho. Pero había dicho, bueno, es un derecho humano, y ha dicho, bueno, algo tengo que decir de los derechos humanos, ¿no?, simplemente para que entendamos qué queremos decir de los derechos humanos. Evidentemente hay muchas teorías sobre lo que significan los derechos humanos, pero yo creo que habría un consenso más o menos generalizado, y en esto es una de las cuestiones en las que sigo también pues, el magisterio del profesor Gregorio Pérez Barba. Yo creo que los derechos humanos, para entendernos brevemente, serían aquellos que nos permiten precisamente que nosotros en su ejercicio vayamos alcanzando el libre desarrollo de nuestra propia personalidad. De esta manera, los derechos humanos en una sociedad serían los instrumentos, en realidad instrumentos político-jurídicos idóneos, es decir, los que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico conforme a la estructura de un Estado político que es el Estado social y democrático de derecho, instrumentos político-jurídicos idóneos, para que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad. Es decir, en el ámbito individual, cada uno en el ejercicio de sus derechos alcanza el libre desarrollo de su propia personalidad. Como derechos humanos reconocidos en la sociedad en su conjunto, es que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad. Si esta es la idea de los derechos humanos, y yo creo que es la que tendríamos que tener como derechos humanos, ¿de acuerdo?, y que está vinculada a una idea de dignidad humana, que tiene sus orígenes en Kant, y que el propio profesor Pérez Barba asume para su esquema, ¿no?, formal de lo que es la dignidad humana, vemos ahí dos elementos absolutamente esenciales. Uno, lo que se denomina, poco, ¿no?, pero la libertad de elección, es decir, la capacidad de tomar decisiones sobre tu vida, decidir hacer un curso de acción o el contrario, ¿de acuerdo? Y esto digamos que lo tenemos todos los seres humanos. Nos da dignidad en este sentido la posibilidad de tomar decisiones sobre el curso de nuestra vida. Y segundo, lo que he dicho antes, el libre desarrollo de la propia personalidad. Este es el objetivo, este es el fin, ¿no?, de los derechos humanos y por lo tanto también del derecho a la educación. Que cada uno pueda alcanzar el máximo nivel posible los planes de vida que individualmente se le da. Lo que él considera, ¿no?, como decía Rafael de Asís también, su vida humana digna, ¿no? Entonces, en este sentido, esto estaría dentro de la idea de dignidad humana. Esta concepción de los derechos humanos es lo que está en el núcleo de lo que es la justicia de nuestras sociedades, en el núcleo del Estado social y democrático de derecho. Yo creo que esto se ve muy bien plasmado en el artículo 10.1 de nuestra Constitución, de la Constitución española. Leo textualmente lo que dice este artículo. Dice: la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social. Es decir, dicho, ¿no?, en otro orden, pero lo mismo, el fundamento del orden político y la paz social es que respetamos y protejamos la igual dignidad de todas las personas que viven en nuestra sociedad, de manera que todas ellas, respetando los derechos de los demás, puedan alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad. No he cambiado lo que había dicho antes, sino he cambiado lo que está en el artículo 10.1 como la base de nuestro sistema de justicia. Por lo tanto, si estos son los derechos humanos, estos son predicables de todos los derechos. Es decir, este es el fin de los derechos humanos, es predicable de todos los derechos humanos y es predicable además de todas las personas. ¿No? Esta es la idea de la igualdad. Todos tenemos estos derechos humanos. Fijaros que, aunque bueno, esto nos llevaría a otras vertientes, ¿no?, y un naturalismo, etc., pero fijaros que por lo menos aquí, como están reconocidos en el artículo 10.1,
Dice que los derechos son inviolables y que son inherentes a las personas. Todos tenemos los derechos humanos. Si estos son los derechos humanos, ya antes he dicho lo que era la definición de la educación, entenderemos yo creo que perfectamente la vinculación directa, esencial que hay entre el derecho a la educación y esta idea de los derechos humanos. Fijaros, ¿no? Por decirlo, ¿no? Pero yo creo que se ve muy claro. Habíamos dicho que la educación lo que conseguía era desarrollar al máximo al nivel posible, ¿no?, las propias capacidades y actitudes de la persona para que pueda alcanzar el libre desarrollo de su personalidad y a la vez formar al ciudadano en una serie de valores que permitan construir una sociedad que consideramos justa. Bueno, ya sabemos lo que consideramos justo. Precisamente consideramos justo una sociedad en la que los individuos puedan alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad y que el mayor número de personas posible alcance al máximo nivel posible el libre desarrollo de su propia personalidad, de tal manera que se respeten y protejan los derechos humanos. Por lo tanto, digamos que el derecho a la educación, por eso es de los más fundamentales para poder construir nuestro modelo social. Es el que garantiza que cada individuo pueda alcanzar el libre desarrollo de su propia personalidad, es el que garantiza que el ciudadano se forme, cada individuo se forme como ciudadano, que construya una sociedad en que todos podamos alcanzar el libre desarrollo de nuestra propia personalidad. Por lo tanto, yo creo que esto es esencial. Si esto es así, entonces hemos llegado a un punto muy importante respecto a la educación. Hemos llegado nada más y nada menos que a determinar cuáles son los fines que tiene que tener la educación entendida como un derecho humano. Y de hecho, nosotros en todos los textos jurídicos de derechos humanos que queramos ver y que nos obligan, internacionales y nacionales, vemos que estos dos fines están presentes en todos. El fin del libre desarrollo de la persona del individuo, de desarrollar al máximo posible sus capacidades y potencialidades, el fin de estar formado en valores democráticos, de respeto de derechos humanos, de construir una sociedad justa, conforme a la teoría de los derechos humanos. Por no aburriros, pero para que veáis que no miento, ¿no? Digo, Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Evidentemente, leo trozos, ¿de acuerdo? Donde está señalado. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66, artículo 13. La educación ha de orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Artículo 29. El 28 de la Convención de los Derechos del Niño dice que todo el derecho del niño a la educación, ¿no?, se ejerce por todos en igualdad de oportunidades. Pero el 29 dice los fines. Dice la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las actitudes y las capacidades mentales y físicas del niño hasta el máximo de sus posibilidades, inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Final, por no aburrir. Constitución Española del 78, artículo 27. Todos tienen derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos y a la convivencia y derechos y libertades fundamentales. Por lo tanto, yo creo que hemos dado de esta manera, o habíamos dado un paso importante en entender qué es el derecho a la educación, qué se pretende el derecho a la educación, por qué es un derecho humano, por qué es uno de los que tienen que tener un mayor nivel de protección. Ahora, esto, digamos que sería una piedra angular. Esto sí, deberíamos de mantenerlo como algo fundamental, ¿no?, que no se podría vulnerar. Sin embargo, la LOMCE, primera crítica, ¿vulnera estos fines? Desde mi punto de vista, claramente sí. Es decir, la LOMCE vulnera lo que acabamos de decir, que son los fines básicos del derecho a la educación como un derecho humano. Por lo tanto, estamos en una crítica respecto a la LOMCE, si esto sería cierto, absolutamente tremenda. Rompería por la base la ley, que se supone que es la ley orgánica de mejora de la calidad educativa, estaría en contra de los fines que hemos establecido que debería de tener la educación. Claro, es una crítica evidentemente muy fuerte. A mí me parece, sería largo extenderse demasiado, pero que al final, ¿no?, la tergiversación que hace la LOMCE es haber mercantilizado espuriamente, por consiguiente, la propia educación. Fijaros lo que se decía, leo textualmente también, en el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. Evidentemente, luego esto veremos que no se ha pasado en la ley, sino que se ha metido en otra parte de la ley, no está al principio. Pero en el anteproyecto de la Ley Orgánica
decía textualmente al principio, en el frontispicio de la ley, ¿no? Decía, la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y las cotas de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina su capacidad de competir con éxito en el área internacional y de afrontar los desafíos que planteen en el futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirle las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por conseguir ventajas competitivas en el mercado global. Lo añadía, en la pena individual supone facilitar el desarrollo personal, la integración social. Lo fijaron en la declaración de intenciones que claramente señala la LOMCE. No está diciendo, como siempre hemos visto en todos los textos de derechos humanos, la educación tiene que ser el libre desarrollo de la persona y del individuo, tiene que ser formar en valores de derechos humanos, etc. No, la educación es básicamente crear trabajadores para una sociedad económicamente competitiva y globalizada. Nos hemos roto por la base todo lo que es o debería ser el derecho a la educación. Claro, digamos que alguien le debió decir al legislador, oye, que se nos nota demasiado, vamos a cambiar esto un poco. Y entonces el preámbulo de la actual ley dice, el alumnado es el centro y la razón de la educación. El aprendizaje de la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas o con el pensamiento propio. Vale, esto es más acorde. Pero tampoco hay que ir muy lejos. Si vamos al párrafo quinto del preámbulo, volvemos a encontrarnos lo de siempre, o sea, lo de antes. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país, el nivel de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional, de afrontar los desafíos y para tener un futuro mejor. Mejorar a los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrir las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor. Tampoco hay que ir muy lejos, ¿no?, para ver un poco lo que yo creo que sigue estando en el espíritu de la LOMCE, ¿no? Bien, digamos que estos serían los fines que yo creo, bueno, los anteriores, los fines que hay que alcanzar con la educación, estos que hay ahora, los fines que no creo que sean los básicos que hay que alcanzar con la educación. Evidentemente no estoy diciendo en absoluto que la educación no nos deba también, ¿no?, de permitir, ¿no?, formarnos para pedir unos conocimientos que estos puedan ser útiles en el ámbito laboral y nada por eso, pero no son los fines básicos de la educación como derecho humano, ¿de acuerdo? Si tuviéramos tiempo, podríamos criticar también el informe, ¿no?, el informe PISA y todo esto, pero esto ya nos llevaría un poco más lejos, ¿no? Pero bueno, siguiendo con los fines de la educación, y lo que me interesa es ahora, bueno, ¿y cómo articulamos este derecho a la educación? ¿Cómo nos lo llevamos jurídicamente? Bueno, yo creo que habría que tener en primer lugar una idea clara, ¿no? Estamos diciendo lo que es la educación, pero vemos que aunque no se haga explícito, ahí en realidad hay un conflicto de intereses. Hay tres intereses que claramente entran en juego y que no tienen por consiguiente por qué estar de acuerdo. Es decir, pueden ser intereses contrapuestos y por lo tanto producir un conflicto. Por una parte está el conflicto claro de la sociedad, que podríamos de alguna manera señalar en la representación, ¿no?, de esta sociedad en el ámbito, ¿no?, de los poderes públicos, que sería, bueno, yo con la educación quiero formar un ciudadano concreto con unos valores que a mí me parecen ajustados, ¿de acuerdo? Por otra parte estaría los fines que los propios padres tendrían sobre la educación de sus hijos. En todos los textos que os he leído los fines de educación, pero podría volver atrás y leeros también que en todos los textos dice que también la educación moral de los hijos, de alguna manera, también depende de los padres tienen ahí algo que decir. La educación también depende de los padres. Por tanto, los padres, ¿no?, las familias en las que estamos establecidos en nuestras sociedades como base, ¿no?, también quieren que la educación de sus hijos sea para configurarse en un futuro adulto que ellos consideran que es el adulto ideal, el que tenga la formación que ellos consideran ideal. Y por otra parte, aunque esto no siempre se ha hecho real, están los intereses del propio niño, que al fin y al cabo realmente son los más importantes, porque estamos hablando que el derecho a la educación, hemos dicho desde el principio, es un derecho humano, y por lo tanto es un derecho que se reconoce de titularidad al propio niño y niña. No es un derecho, y esto me interesa resaltarlo desde el principio, no es un derecho que se reconozca a los padres para educar a sus hijos. Ni es un derecho, desde luego, que podamos, esto no lo plantean, ¿no?, pero que se alguien pudiera decir que es un derecho del conjunto de la sociedad o de los poderes públicos para educar a los ciudadanos. No. De la misma manera, digo, tampoco es de los padres. Es un derecho del niño y de la niña a ser educados de manera que puedan
alcanzar al máximo nivel posible el desarrollo de sus capacidades y potencialidades, de esta manera ir configurando el libre desarrollo de su propia personalidad y ser formado en unos valores acordes con una sociedad de reconocimiento y protección de derechos humanos, ¿de acuerdo? Y yo creo que esto es absolutamente necesario entenderlo, porque si esto lo entendemos bien, vemos que también la forma de estructurar el derecho a la educación en nuestras sociedades y de comprenderlo no está bien realizado. Si el derecho es este, ¿no?, y estos son los fines y la titularidad del niño, nosotros podemos decir, bueno, ya, pero a la hora de ejercitar el derecho por el niño, ¿no?, de ejercitarse este derecho, de llevarse a la práctica, no podemos dejarlo plenamente a las decisiones del niño y de la niña, cómo se ha de ejercitar el derecho, ¿no? Los demás también tendremos, ¿no?, pues tenemos que decirle cómo tiene que educarse. Bueno, aunque hay teorías que dicen que no, pero no es tampoco cuestión de no desarrollarlas ahora, pero bueno, es cierto que hay teorías, ¿no?, dentro del liberacionismo se denomina, que dice que los niños desde el principio tienen que elegir completamente su educación. Nosotros podemos decir, bueno, vale, está bien. Hay razones que justifican que mientras el niño, digamos que lo que él considera, lo que es su voluntad manifestada, lo que considera que debería de realizarse su educación, podemos entender que no es lo que realmente el niño querría, de tener un desarrollo de sus capacidades cognitivas, de poder utilizarlas adecuadamente, de tener una experiencia adecuada, una información. Y en ese sentido decimos, mientras el niño, ¿no?, desarrolla todas estas capacidades, tomamos decisiones respecto a su educación, ¿vale? Pero cuidado, hay una cosa muy importante aquí. Tomamos las decisiones que consideramos que el niño tomaría de tener esas capacidades cognitivas, de tener esa información, de tener esa experiencia. No podemos, por lo tanto, tomar las decisiones sobre cómo educar al niño conforme a lo que la sociedad considera que es lo mejor, conforme a lo que los padres consideran que es lo mejor. No ese es el último objetivo. El último objetivo es lo que el propio niño consideramos que querría, lo que nosotros consideraría que es lo bueno para su propia educación. Y esto es decisivo, como veremos, para todo, ¿no? Para los dos problemas que quería hablar. Y voy a hablar, no voy a cortar un poco el tiempo, que quería hablar de la educación, de la asignatura de religión y de la educación inclusiva. Es decir, por hacer una concatenación rápida, yo partiría que claramente el derecho a la educación es un derecho propio del niño o de la niña, ¿de acuerdo? Entonces, podemos de alguna manera ejercitarlo, pero siempre pensando en lo que el propio niño o niña consideraría que él querría, cómo él querría ejercitarse ese derecho. Y los fines ya los tenemos claros: libre desarrollo de la personalidad y esta formación en valores, ¿de acuerdo?, de respeto y protección de los derechos humanos. Para que esto sea posible, nosotros reconocemos ciertas potestades a los padres. Reconocemos, por lo tanto, que el padre, en una medida, tiene ciertas capacidades para decidir cuál es la educación que han de recibir sus hijos. Y a esto, ¿no?, nosotros no tenemos que olvidar que son potestades que en realidad lo que hacen es cumplir deberes para hacer efectivo el derecho del niño. Me explico, voy a poner un ejemplo todo, ¿no?, para entendernos. Aunque es educación inclusiva, pero bueno, si yo considero que, bueno, quitemos educación inclusiva, aunque luego tiene aplicación directa. Si yo considero que el niño tiene derecho a ser educado conforme a los valores, por ejemplo, digamos ahora, ¿no?, que luego voy a hablar, de la libertad, la igualdad, ¿no?, y la solidaridad, yo considero que eso forma parte de los derechos del niño. Yo le reconozco al padre la posibilidad de determinar qué colegio a lo mejor puede elegirse para llevarse a cabo esa educación. Pero no dejo que el padre pueda elegir cualquier colegio. Elijo aquel, entre los que eligen, entre los que pueda elegir, que siempre cumpla con este fin. Porque el derecho del niño es que esta educación se lleve a cabo. ¿Me explico? Por ponerlo fácil. El padre no podría nunca decir, bueno, yo, como tengo el derecho a educar a mi hijo, voy a dejar que mi hijo sea educado en un colegio con ideología del Ku Klux Klan. No, porque no es un derecho tuyo, el derecho es del niño, y por lo tanto no puedes elegir. ¿No? Claro. Para esto, por lo tanto, podríamos hablar de unos derechos secundarios de los padres. Es decir, los padres, para ejercitar estos deberes, tienen la posibilidad, como hemos visto, de elegir colegio. Es un derecho, ¿de acuerdo? Pero es un derecho para satisfacer el derecho originario de los niños. Como es un derecho de los padres, de nuevo, nosotros podemos hacer una concatenación de que para cumplir este derecho hay unos deberes. Un deber, por ejemplo, del Estado, de garantizar un sistema de educación público gratuito de calidad para que los padres puedan ejercitar el derecho de elegir la educación, para que sus hijos puedan ejercitar su derecho a la educación, ¿sí?
y por rizar un poco más el rizo, pero es lo mismo, hay un deber de los hijos de obedecer a los padres para que estos puedan cumplir el derecho de ir al colegio, para que se pueda satisfacer realmente el derecho originario del niño de recibir el derecho a educación. Es decir, durante un tiempo, no voy a decir cuánto, supongamos cuando tiene 7 años, el niño, cuando decimos tiene la obligación de obedecer a sus padres para ir al colegio, lo tiene, y al Estado también, ¿no? Lo tiene para satisfacer su propio derecho a educación. Por último, esto también supone que hay unos deberes del Estado. Acaba de decir, ¿no?, crear un sistema de colegios, ¿no?, públicos, gratuitos, de calidad, para que se pueda habilitar este derecho. En todo caso, hay un deber del Estado de controlar que el sistema funciona, de que los padres realmente cumplen con sus derechos, para cumplir sus deberes, para que el derecho a la educación del niño realmente se lleve a cabo. No sé si esto ha quedado demasiado claro, bueno, como luego hay preguntas, pero en todo caso yo creo que es muy importante que quede claro la idea básica. La idea básica es, hemos determinado cuál es el fin de la educación, esto determina todo cómo debemos de regular en conjunto la educación, los contenidos que tiene la educación, la metodología para llevar a cabo la educación. Por ejemplo, no nos hemos metido, pero evidentemente quedaría fuera de todo lugar una metodología que vulnerara los derechos de los niños. Estoy pensando en lo más fácil, ¿no?, que es el maltrato, ¿no? Evidentemente esto ya está excluido de las escuelas hace mucho tiempo, de las escuelas privadas de Inglaterra también hace tiempo, pero no hace tanto, ¿no? Pero bueno, el caso es que esto queda evidentemente excluido. Pero digo, estos son los fines, esto regula todo el comportamiento, y luego me interesaba mucho resaltar que es un derecho de los niños. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es satisfacer, ¿no?, en este sentido, el libre desarrollo profesional del niño, ¿no?, la formación en valores del niño. Y para esto, bueno, dejamos con límites, con controles, etcétera, que su ejercicio, el ejercicio del derecho, puedan participar los padres, puedan participar los poderes públicos. Pero siempre, bueno, pensando en que el niño, en la medida de lo posible, debería de ejercitarlo, etcétera. Vale, ¿se entiende la idea? Voy a avanzar porque si no, no me da tiempo. Vamos, ya voy, por lo menos a menos cuarto debería acabar, ¿no? Antes incluso. Vale, bueno, simplemente, bueno, las ideas, aunque básicamente, los dos problemas que he dicho, ¿no? El primero era en cuanto a la incorporación de la asignatura de la religión en la ONCE, ¿no? Por hacerlo breve también, nosotros acabamos de decir los dos fines de la educación. Llevémoslo a un esquema también que nos debemos al profesor Peces Barba, ¿no? El profesor Peces Barba decía que había en nuestras sociedades, ¿no?, teníamos que tener una relación entre lo que él llamaba la ética pública de la modernidad y la ética privada. Veremos que esto conecta directamente con los fines de la educación. ¿Qué era la ética privada? Decía el profesor Peces Barba. La ética privada son cualquier camino de consecución, bueno, reformulando un poco lo que decía, cualquier camino de consecución del libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Es decir, en realidad, la ética privada puede ser cualquier religión, porque te dice cómo tienes que hacer, cómo tienes que actuar, lo que no tienes que realizar para conseguir tu perfección como ser humano, el libre desarrollo de tu personalidad, en sentido como utopía al alcanzar. Cualquier filosofía ética es una ética privada, te está diciendo lo que tú tienes que hacer en tu vida, lo que no tienes que hacer en tu vida, ¿no?, para alcanzar este libre desarrollo de tu personalidad. Pero también cada individuo, cada persona, tenemos nuestra propia ética privada. Nos la hemos conformado. Es difícil que alguien piense, bueno, yo soy católico 100%, ¿no? Puede serlo, pero lo normal, digamos, es que uno se forme su propia ética privada por los valores que ve en la sociedad, diga, bueno, yo lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer para alcanzar el libre desarrollo de mi personalidad, cuáles son mis planes de vida, cómo tengo que llevarlos a cabo, cómo tengo que conseguirlos, ¿de acuerdo? Esto serían las éticas privadas. Y la ética pública de la modernidad era la que se había ido configurando en nuestras sociedades, ¿no?, desde el tránsito de la modernidad, y que es muy fácil de entender, salvo el valor seguridad, que decía el profesor Peces Barba, que está en el tránsito de la modernidad. ¿Qué valores son los básicos que configuran la ética pública? Por los que estamos muy acostumbrados a escuchar la famosa tirada de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Lo único que pasa es que ahora la fraternidad la denominamos de hace tiempo como solidaridad. Pero los valores de la ética pública de la modernidad son estos: seguridad, libertad, igualdad y solidaridad. ¿Y qué quiere decir, decía el profesor Peces Barba, que estos valores forman parte de la ética pública de la modernidad? Decía, bueno, son los que asumen el poder político del Estado de Derecho, en nuestro caso, ahora en nuestro actual modelo, el Estado social y democrático de Derecho, para configurar la sociedad de tal manera que todos los individuos puedan desarrollar sus éticas privadas, que todas las éticas privadas puedan realmente ofertarse y realizarse en esa sociedad.
Llevemos este esquema a lo que ya habíamos visto antes del derecho a la educación para ver cómo casa perfectamente. Nosotros habíamos dicho, los fines de la educación eran que los individuos pudieran alcanzar el libre desarrollo de su personalidad y ser formados en valores que configuraran una sociedad donde era respetuosa por los derechos humanos, de manera que el mayor número de personas posible alcanzase el máximo nivel posible de libre desarrollo de su personalidad. Lo que estamos diciendo ahora es, en cuanto a la educación, lo que permitimos es el libre desarrollo de la personalidad, es decir, que cada persona desarrolle su propia ética privada o acepte la ética privada que quiere realizar sus planes de vida, ¿de acuerdo? Y se forme con valores, que serán los valores de la ética pública de la modernidad, porque precisamente eso le formará en ciudadanos de una sociedad que garantice una estructura político-jurídica en la que se reconozcan y protejan los derechos humanos. ¿Se entiende la idea? Yo creo. Por lo tanto, digamos que nosotros esto lo tendríamos que tener muy claro a la hora de estructurar la sociedad, ¿no? Tenemos que tener estos valores en los que se incorporan. Pero esto significa que a la hora de educar a los niños, nosotros podemos educarles, o tenemos la obligación de educarles en valores, en los valores que configuran la ética pública de la modernidad, por lo que acabo de decir. Pero la pregunta tendría que ser, ¿y podemos educarles en valores que configuran una ética privada concreta que no es la que el propio niño ha elegido? Y aquí yo sí que me plantearía un problema importante, porque yo creo que claramente la respuesta tiene que ser que no. Porque si nosotros imponemos una ética privada a través de la educación al niño, lo que le estamos haciendo es afectando a lo que sería el desarrollo de su propia personalidad. Le estaríamos nosotros introduciendo lo que, como padres, supongo en principio, ¿no?, por el artículo 27.3 de la Constitución, o como sociedad, consideramos que es bueno para él que desarrolle su vida. Pero esto no es lo que hemos dicho antes, que son los fines de la educación. Los fines de la educación es que el propio individuo vaya alcanzando paulatinamente el libre desarrollo de su personalidad. Y a mí esto me parece muy importante. Y esta ponderación de los dos valores, ética privada y ética pública, sí que está respetada en nuestro modelo de Estado de Derecho, de Estado Social y Democrático de Derecho. Por una parte, respeto a las éticas privadas, respeto a la libertad de conciencia, respeto a las religiones, pero por otra parte, en la educación, formo en valores de la ética pública de la modernidad. Si en la educación formo por los valores de la ética privada, rompo con la neutralidad que tiene que tener el Estado en el ámbito religioso, asumo los valores de una ética privada y la impongo a través de la educación. Con lo cual rompemos el esquema. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Si se entiende, entonces me parece que sería fácil entender que la LOMCE, como está regulada la asignatura de religión, claramente atenta contra este esquema de ponderación y coordinación entre ética pública de la modernidad y ética privada. Porque ¿qué hace la LOMCE? Fijaros, la LOMCE, por una parte, elimina la asignatura de la educación para la ciudadanía y los derechos humanos que ha aprobado la LOMCE. Yo no me voy a meter en los contenidos concretos que uno puede hacer, pero evidentemente, como fue configurado y lo que se pretendía en un principio, ¿no?, por lo menos con esta asignatura, era precisamente educar para la ciudadanía y los derechos humanos, es decir, educar para los valores que configuran la ética pública de la modernidad, respetuosa con los derechos humanos, que es lo que me he dicho, que sí hay la obligación de educar. ¿Qué hace, sin embargo, la LOMCE? Pues establece la obligación de que los alumnos cursen o bien la asignatura de religión o bien otra de valores sociales y cívicos a elección de los padres, madres o tutores legales. Es decir, está equiparando, primero habría que ver además quién determina los contenidos que se van a dar ahí, ¿no?, en la asignatura esta de valores sociales y cívicos, pero está equiparando la formación en valores sociales y cívicos, que es ética pública, con religión, que es ética privada. Lo que está diciendo es, tú, no hace falta que te formes en valores sociales, que sí hace falta, conforme a lo que hemos dicho, que la de derecho a la educación, si te formas en valores de ética privada que tus padres eligen por ti, lo que hemos dicho que estaría prohibido. Por lo tanto, hay una mala comprensión completa de lo que es el respeto por los derechos a la educación de los niños. Y dicho además de una forma muy simple, pero muy clara, al final lo que se está diciendo es, bueno, si tú eres un buen católico, porque principalmente la religión católica es la que se está primando, si tú eres un buen católico, ya de por sí eres un buen ciudadano.
Una cosa es la ética privada, otra cosa es la ética pública. Y aquí hay una confusión importante. Pero además vayamos a los contenidos de la propia asignatura de la religión, que tiene, ya digo, está equiparable y tiene el mismo valor, es evaluable para el currículum del alumno. No es que sea una asignatura optativa para el alumno que quiera, o esta o esta. Y además es evaluable, te vale, ¿no?, como pues, otra asignatura que queráis poner, como siempre se pone las matemáticas o lo que queráis, ¿no? Bueno, la asignatura, los contenidos, no son contenidos que nosotros podamos decir de historia de la religión, como a veces se ha pretendido realizar, o formación de saber cuál es la cultura religiosa que hay en nuestras sociedades, que a mí eso evidentemente me parecería adecuado, porque es historia, de formación, ¿no?, de comprensión del mundo. No, los contenidos son doctrina religiosa. Dicho de otra manera, lo que hay es un adoctrinamiento. Se obliga, en este sentido, a todos los centros educativos a ofertar la materia de religión católica, y se dice que para la determinación del currículum, ¿no?, pues tendrán que hacerse conforme a las autoridades religiosas correspondientes. En nuestro caso, esto ya se ha llevado a cabo. En las resoluciones del 11 y el 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, se publicó el currículum de la enseñanza de religión católica de la educación primaria y de la educación secundaria obligatoria, por una parte, y de bachillerato, por otra. En ese señala explícitamente, por lo tanto, que es la Conferencia Episcopal Española la que ha determinado los respectivos currículos de la enseñanza de la religión católica. Y evidentemente lo tenéis, lo podéis ver en el BOE y podéis ver los contenidos. Pero yo he buscado un ejemplo, ¿no? Simplemente. Para el primer bloque del primer curso de primaria, es decir, ¿no?, el principio, ¿no?, se dice. Bueno, pues se establece entre sus contenidos, se tiene que hablar de la creación como regalo de Dios. Entre los criterios de evaluación, identificar y valorar la creación como acto de amor de Dios al hombre. Esto es criterio de evaluación. Y como estándares de aprendizaje evaluables, memorizar y reproducir fórmulas sencillas de petición y agradecimiento, o sea, rezar. Esto es el contenido que tiene la asignatura de la religión para los niños de primaria. Y con esto, tú no hace falta que seas formado en valores sociales, de libertad, igualdad, tolerancia, etc. Bueno, yo creo, por no alargarme, porque quiero hablar del otro problema, ¿no? Bueno, y quiero decir otra cosa de este, que claramente esto es volver a meter la ética privada en ámbitos que eran propios de la ética pública. Y por lo tanto romper un esquema que desde la modernidad nos había costado mucho realizar, y no voy a decir volver a la guerra de religión, pero desde luego, digamos que lo que se había conseguido, que era apartar la religión del ámbito de la ética pública de la modernidad, de una neutralidad del Estado, volver a hacerlo. Esto evidentemente en muchos, yo creo que en todos, en todos, no iba a decir todos los que están en nuestros ámbitos, ¿no?, estaría claramente prohibido, ¿no? Estoy pensando el último libro de Oscar Celador, ¿no?, que habla de las diferencias que hay en el ámbito en Estados Unidos y Norteamérica, ¿no?, como el Tribunal Supremo siempre está viendo que no se vulnere el derecho a no de las personas a la conciencia y libertad de conciencia, pero también la neutralidad del Estado, ¿no? Y ahí hay determinados test para determinar una cosa tan grosera, diríamos, que no estaría en ningún caso permitido. Pero antes de dejar este problema, quería decir el otro problema. Ya no solo el del contenido de la asignatura, sino también me parece el que contradice con lo que antes he dicho del derecho a la educación, el ejercicio de este derecho, porque aquí se permite que sean los padres o los tutores legales los que decidan que su hijo reciba esta educación religiosa. Y de nuevo volvemos a lo mismo. El artículo 27 de la Constitución decía: los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Yo diría, pero sé que esto para el debate, yo diría que debería estar incluso prohibido, no prohibido, perdón, pero digo, yo no estoy a favor de que se realice incluso en el ámbito privado. Pero bueno, esto es otro tema distinto, ahí podemos tener la discusión. Pero lo que sí que creo que está prohibido, o debería de estar prohibido, es que se haga en el ámbito público. Es decir, en el colegio público no se puede decir que los padres sean los que decidan qué educación religiosa reciban sus hijos. Los que defendían lo contrario, evidentemente, cuando estuvieron estableciendo que no, la educación a la ciudadanía establece unos valores que son contrarios a la
al desarrollo de la personalidad de sus hijos y establecieron la objeción de conciencia, vieron que sus pretensiones fueron frustradas cuando el propio Tribunal Supremo, en sentencia 340/2009, dijo que no cabía la objeción de conciencia. Pero claro, curiosamente esos son los mismos que dicen que no afectan al libre desarrollo de su personalidad el meterles una ética privada, educarles conforme a una ética privada, ¿no? Y entonces en este sentido dicen que, bueno, sí, claro, que esta educación son ellos quienes, si no los padres, van a decidir que tienen que recibir una religión, pero además en el colegio, con una educación privada. A mí esto yo entiendo que es otro tema de lo que estamos diciendo antes. Es quizá más complejo de ver, pero lo que acaba de decir antes, no. Es decir, si hemos dicho que la educación es garantizar el libre desarrollo de la personalidad del individuo, y esto se realiza en el ejercicio de este derecho por el propio individuo, lo que no podemos hacer es tomar las decisiones por lo que son los intereses de los padres, no del niño. Está muy bien que el padre quiera que su hijo sea católico, sí, a mí me parece muy bien, pero no es el niño el que ha decidido ser católico. Por lo tanto, tú no le puedes adoctrinar en el catolicismo, desde mi punto de vista. En algún momento el niño podrá tomar la decisión de cursar la educación, yo no sé cuándo, 14 años, la adolescencia, no lo sé, no sé cuándo. Pero desde luego no me parece que desde un principio, no, porque me parece que eso sí que puede afectar al libre desarrollo de la personalidad del niño. Pongo un ejemplo que todos yo creo que vamos a aceptar, bueno, me quedan 3 minutos para un ejemplo que yo creo que cómo vamos a aceptar, porque como no es España y no es la religión católica, todo el mundo dice, ah, bueno, entonces sí, ¿no? Pero en Estados Unidos, con la vieja orden de los Amis, ¿no? Pues se planteó un caso al Tribunal Supremo, ¿no? Que se le dijo, bueno, dijeron los padres, mi hijo no quiero que curse la educación secundaria. Dicen, pues, bueno, ¿cómo no hay? Es obligatoria que use. No, pero es que lo que le van a enseñar ahí son unos valores que van en contra de los valores que le estamos enseñando en la religión Amis. Nosotros vamos a vivir siempre en una comunidad conforme a estos valores, lo que él va a aprender, lo que va a hacer es provocarle un daño. Yo lo que quiero es que simplemente conozca la religión conforme nosotros la explicamos y que no les enseñen cosas que le van a distorsionar su vida, que es la que yo quiero para él, que es que viva en esta comunidad durante toda su vida conforme a la religión Amis. Claro, esto, digamos que nosotros creo que deberíamos de verlo claramente como un atentado respecto al derecho del niño. Te están diciendo, oiga usted no se puede educar con otros valores, porque usted va a ser toda su vida Amis y tiene que educarse conforme a la religión Amis. De esto a una secta hay poco. Pero si esto daña la personalidad porque es una religión concreta, ¿por qué otras religiones no dañan también la personalidad? Bueno, yo creo que en todo caso las soluciones para cambiar con esto es restablecer los contenidos de la educación a la autonomía de derechos humanos, acorde con estos valores que hemos dicho, ¿no? de la ética pública de la modernidad. Si hacemos la asignatura religión, que yo no estoy en contra de que haya una asignatura religión, lo que estoy en contra de que sea una asignatura como doctrina de la fe, sería unos contenidos, bueno, como fenómeno religioso, hecho histórico, social, pues para entender las catedrales me parece fenomenal, pero eso no tiene nada que ver con lo que está establecido ahora mismo por la LOMCE, ¿no? En todo caso, de acuerdo, me parece que esto de establecerlo como una materia obligatoria es atentatorio contra los derechos de los niños y me parece que de nuevo habría que dejar que los niños participen de una forma efectiva en la toma de decisiones sobre su educación y no se le imponga una ética privada desde fuera. Bien, último problema. Me da pena dedicar al último problema que es tan importante solamente este tiempo, pero bueno, al final uno se pone a hablar, no le gusta, ¿no? Pues pero bueno, el caso. El problema este era la violación del derecho a la educación inclusiva de calidad. Digo que es un problema porque, claro, si yo os hablo de los derechos humanos, como antes, a lo mejor ellos hubo pues, nuevas perspectivas o algún planteamiento que no habíamos pensado, alguna concatenación de ideas que no habíamos reflexionado todavía sobre ella. O si os hablo de la educación en la religión, pues seguro que ya habéis comentado esto, ¿no? En la LOMCE, bueno, de nuevo hay una concatenación de ideas que es novedosa o que puede ser interesante y tal. Pero la educación inclusiva de calidad, el problema es que está en que en la generalidad de la sociedad muchas veces no se ha reflexionado sobre lo que significa. No se sabe lo que se quiere decir bien con ello. E incluso hay una mala comprensión de lo que es la educación inclusiva, nada más y nada menos que por nuestros legisladores y por una buena parte de nuestros tribunales de justicia. Es más, yo diría que lo hay por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, estamos en un problema importante. ¿Qué es la educación inclusiva? Bueno, muy brevemente.
Nada, sin mirar, porque si no, muy brevemente, la educación inclusiva está recogida en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, y que por lo tanto forma parte de nuestro ordenamiento interno desde el año 2008, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una norma que nos obliga. ¿Y qué dice? Dice, todos los niños y todas las niñas, he dicho antes que me centraba respecto a las personas con discapacidad, pero y está en esta convención, pero es de todos los niños y todas las niñas. Ahí dice independientemente de su discapacidad, pero podríamos añadir, ya digo, independientemente de su género, de lo que queráis, religión, lo que sea. Todos tienen que ser educados en el mismo sistema de educación ordinario, ¿de acuerdo? Recibiendo, por lo tanto, la misma educación. Ahora, para poder ser esto eficaz, necesitamos que se adecue el sistema educativo a las necesidades, a las capacidades educativas de los diferentes niños y niñas. Esto se realizará, bueno, esto ya con un diseño universal, con ajustes razonables, apoyos necesarios, etc. Pero lo que me interesa entender es esto. Todos los niños y las niñas tienen que recibir su educación en igualdad de condiciones en el mismo sistema educativo general, en los mismos colegios, digamos. Por lo tanto, lo que está prohibido es que, dependiendo de lo que nosotros consideremos que son las capacidades de los niños, o cualquier otra consideración, también podría ser por razón de sexo, que también hay otro problema, y también en la ONCE está reconocido, también nos podemos ver por ahí, haya unos colegios o una educación para estos niños y otro colegio, otra educación para otros niños. Sin embargo, esto que está tan claro, resulta que nuestro legislador sigue sin verlo. En la LOE, la Ley Orgánica de Educación, y en esto la ONCE no la transformó, se reconoce que todos los niños y las niñas, independientes de su discapacidad, tienen que ir a los mismos colegios ordinarios, el mismo sistema de educación general, se tendrán que dar los ajustes razonables, los apoyos necesarios, etc. Fenomenal, pero al final se añade, salvo aquellos que por su discapacidad no puedan acudir a estos colegios. Claro, hemos abierto la puerta a los que yo considero, por cualquier otro motivo, ahora diré, los apartos. ¿Y a dónde van? A centros de educación especial. Es decir, en realidad, centros de educación segregadores, donde ponemos a los niños que nosotros consideramos que no tienen que educarse con los demás. ¿Qué hace el legislador español cuando se le dice, oiga usted tiene que adaptar la legislación española, toda la legislación que regula los derechos de las personas con discapacidad, a la convención? Dice, bueno, vamos a hacerlo. Cumple los plazos, pero finalmente se aprueba el año 2013, creo, en enero, ¿no? Se aprueba el texto refundido, que es la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se refunden los principales textos que protegían los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 18. Viene a decir exactamente lo mismo. Si lees los primeros dos párrafos, dos capítulos, ¿no? Se establece lo que se dice en el artículo 24 de la Convención de Derechos del Niño, de la Persona con Discapacidad, perdón. Se dice, todos los niños tienen derecho a educación, sin mismo sistema de educación, igualdad de condiciones, ajustes razonables, apoyo. Último, el tercero, salvo los niños que por sus discapacidades no puedan atender a mí. Es decir, no hemos modificado en nada lo que en realidad ya teníamos nada más y nada menos que la LISMI, que es de los años 80. Esto ya está establecido. Todos los niños, en principio, sistema de ordinario, salvo. Pero claro, el problema es el salvo. El problema es que nosotros no podemos, en la educación inclusiva de calidad, establecer un salvo. Imaginaros que este salvo se establece en cualquier otra condición por la cual se ha discriminado a los grupos poblacionales en nuestras sociedades. Pondríamos las manos a la cabeza, ¿no? Si dijéramos nosotros, ¿no? Todos los niños, como decía Jaime Mañana, que gusta siempre compararnos con los negros, ¿no? Dice, todos los niños, ¿no? Tienen que ir, independientemente de la raza, tienen que ir a los mismos colegios ordinarios, recibir el mismo sistema de educación. Salvo aquellos que sean muy negros, que tienen que ir a colegios. ¿Salvo a qué? ¿Pero por qué salvo? Lo que ustedes le han obligado es a adaptar el sistema educativo para atender a todas las capacidades de los niños. No le está diciendo a usted, oiga usted, educa a los que pueda y a los que no pueda segregados. ¿Cómo? ¿Esto desde dónde tiene sentido? Esto tiene sentido pues en una visión, como hemos visto antes, mercantilista de la educación, en la que diga, yo quiero trabajadores para una economía competitiva. Entonces, tengo un tiempo muy concreto
que es desde los 6 años hasta los 16 en principio, para formar a los trabajadores que yo quiero formar. Luego ya seguiré formándoles, etc. Y por lo tanto aquí lo que hago es rápidamente, ¿no? Como si fueran en fábricas, también hay estudios, ¿no? Fijaros que los colegios se sale como en las fábricas, ¿no? Con sirenas y va como, ¿no? En la fábrica de cadena, bloque a bloque, matemáticas, etc. Voy formando los productos y los que no son material que a mí me interesa para esta fabricación mercantil, los voy desechando. Los primeros que desecho, los que por su discapacidad, digamos, les aparto del sistema educativo. ¿Claro? Es que esto no es la educación. La educación es lo que hemos dicho desde el principio, es un derecho humano de todo niño y de toda niña. Todo, independientemente de cualquier consideración que nosotros establezcamos. Y la educación tiene que tener el fin de que esa persona desarrolle al máximo nivel posible el libre desarrollo de sus personalidades. Todos los niños. No en unos colegios donde no los desarrolle, ¿de acuerdo? Y luego, además, formado en valores que configuren un Estado social y democrático de derechos respetuoso de los derechos humanos. La educación inclusiva no beneficia solo a los niños y niñas con discapacidad, beneficia a todos los niños y todas las niñas. Es imposible que yo me forme adecuadamente en valores, reconociendo y respetando los derechos humanos de todos, si yo en la formación que tengo ya veo que hay gente que está siendo segregada. Siempre pongo la misma idea, ¿no? El mismo ejemplo. Yo en clase, de hecho algunas veces lo hago en las clases de derechos humanos, enseño lo que significa el valor igualdad y explico lo que es el valor igualdad. Imaginaros las dos clases. Una clase conforme a lo que tenemos ahora, en la cual hay, ¿no?, educación segregada, en la que el profesor diga, bueno, esto es la igualdad, etcétera, ¿no? Llevémoslo y dicen, bueno, sí, esto es la igualdad, entre los que estamos aquí vemos que esto es la igualdad, nosotros somos los iguales. Pero no están todos representados ahí. Hay gente que está fuera. Por lo tanto, están entendiendo mal la igualdad. Pongámoslo en un ejemplo extremo. Bueno, esto ya acabaría. Pero pongamos un ejemplo extremo. Imaginemos una Alemania nacional socialista y de repente el profesor dice, voy a enseñaros a vosotros la igualdad. Dice, claro, todos los que estamos en esta aula, ¿no?, todos los alemanes de raza aria somos todos iguales. Y la gente dice, claro, esto es la igualdad, todos somos iguales, rubios, ojos azules. Eso no es la igualdad. La igualdad significa que realmente todos, independientemente de cuáles sean sus condiciones personales, económicas, sociales, culturales, compartan la misma experiencia educativa. Entonces sí se habrá entendido la igualdad. Cuando uno mire y diga, bueno, pues esta es una persona con unas determinadas capacidades, esta es con otras, este es un sexo, esta es una raza, esta es una religión, y todos estamos compartiendo la misma experiencia educativa. Entonces sí se habrá formado en valores, sí se habrá formado en el valor de la igualdad en este caso. La educación inclusiva de calidad, digo, no es una cosa que beneficie solo a los niños y las niñas con discapacidad, beneficia a todos los niños y todas las niñas, beneficia en la construcción de una sociedad justa, respetuosa con los derechos humanos. Decía nuestro tribunal legislador, nuestros tribunales tampoco lo han entendido. Bueno, podríamos extendernos aquí sobre la vulneración también de los derechos de los propios padres, etc. Pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es absolutamente demencial. Finalmente, todo lo que estoy diciendo no se cumple. Era un niño con autismo y el Tribunal Constitucional lo que viene a decir es, bueno, sí, en realidad es que el derecho a la educación inclusiva no es tanto un derecho como un principio. En realidad sí, nosotros deberíamos de valorar la posibilidad de dar los ajustes racionales y los apoyos necesarios, pero este niño ya por su discapacidad, que ya está demostrada en el informe psicotécnico, no tengo que entrar a valorarlo, ya sé que tendrá que ser protegido, tendrá que ir a un centro de educación especial. Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Los niños somos todos iguales, pero es que nadie ha tratado de forma desigual a este niño, porque es que el resto de niños con su discapacidad también van a centro de educación especial, lo cual es alucinante, pero claro, el igual de los niños no es el resto de los niños, es el niño con su discapacidad, lo cual es, ¿no? Imaginaos, digo, ¿no?, con otro tema, imaginaos los negros que hemos dicho antes, ¿no? Si a todos los negros los tratamos iguales, ¿pero qué me estás pensando? Es que eso no es la igualdad. Y claro, el argumento final es el de siempre. No, pero es que estamos realmente tomando esta decisión porque es en el interés superior del niño.
Claro que el propio comité, aunque yo soy crítico con la terminología del interés superior del niño, pero el propio comité de los derechos del niño, haciendo una observación general, que el inspirador fue, ¿no?, el representante español, ¿no?, en el comité de los derechos del niño, que es el profesor José Cardona, creó una guía para que pudiéramos entender qué era eso el interés superior del niño. Bueno, yo lo único que quiero deciros, había dos ideas muy claras. La protección del interés superior del niño garantizaba el desarrollo holístico del niño y además se conseguía con la protección efectiva de todos los derechos del niño. Entonces tú no puedes decir que estás protegiendo el interés superior del niño segregando educativamente al niño. Primero, porque así lo que haces es lo contrario de conseguir su formación holística, y segundo, porque precisamente estás vulnerando un derecho fundamental, que es el derecho a educación. Por lo tanto, de nuevo, ¿no?, lo que se señalaba y lo que es muy distinto. Por eso, ¿no?, teniendo en cuenta lo que he dicho al principio de la educación, me parece que como está configurado el derecho a educación inclusiva de calidad en nuestro sistema, actualmente incumple claramente los dos fines de la educación. Ni se consigue el libre desarrollo profesional de los niños, ni se consigue formar a los niños en los valores superiores de la ética pública de la humanidad. 2 minutos de pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nacho. Ahí abrimos un poquito de tiempo, tenemos 10 minutos o así para preguntas. No sé si queréis preguntar algo. Bueno, tú, Mari Carmen, seguro que sí. Pues se admiten críticas. Críticas, sí, críticas y preguntas se pueden hacer. Mari Carmen, si quieres, empieza. A mí es que me ha dado mucho que pensar, así que tengo que como reflexionar un poco antes de... Bueno. O sea, que vengo otro día para responder. Vale, pues yo, primero, gracias. Últimamente te escucho mucho, cada vez me gustan más. Y dos cosas que decirte. La primera, bueno, estoy de acuerdo, es verdad, el derecho a la educación es un derecho de los niños y de las niñas. Lo que ocurre es que me cuesta más trabajo saber hasta qué punto todo el proceso educativo no influye en el libre desarrollo de la personalidad. Me cuesta un poco de trabajo diferenciar entre qué intervenciones educativas son neutras, digamos, y qué intervenciones educativas influyen en ese libre desarrollo. Incluso aunque no sea la religión, pero bueno, como esto es difícil y nos llevaría a una discusión así un poco más filosófica sobre la auténtica voluntad, otras cosas que te he leído, pues dos cosas concretas. La primera, hay que ser cuidadoso con incorporar materias de contenido sobre una ética privada muy concreta, específica, digamos, pero no habría que ser cuidadoso también con las otras materias, con los contenidos de las otras materias, porque yo creo que las matemáticas también se pueden utilizar para adoctrinar. Y no tiene que ver necesariamente con una ética privada concreta, pero sí desde luego con un contenido, el ejemplo que voy a decir, de un contenido contrario a la ética pública. No sé si tú lo has visto porque nuestros hijos tienen la misma edad, pero en el libro de matemáticas de María, no sé si era de tercero o de cuarto, mi hija es muy sensible a estos temas, María es mi hija, había un ejercicio en el que tenían que calcular un área. Y para calcular el área ponían dos ejemplos, eran las dos preguntas del ejercicio. Un albañil, hombre, que parecía el dibujito del albañil hombre que ponía un suelo, y una señora que lo fregaba. Entonces, no sé. Creo que no solo es la llamada atención de la religión o de la educación para la ciudadanía, que también se podría haber utilizado para adoctrinar, sino en general con todo. Otra pregunta. ¿Tú crees que la adecuación a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño exigiría cambiar el artículo 27 de la Constitución? Es decir, ¿exigiría eliminar el derecho de los padres a elegir una educación moral para sus hijos? Y si no es así, pues no veo tan claro que el derecho de los padres no comprenda el derecho a elegir una religión, incluso desde tu propio planteamiento, porque es de suponer que cuando un niño o una niña de una familia católica esté desarrollado, también va a elegir ser católico o ser católica. Entonces, se podría utilizar este argumento que tú has dado, me parece, estoy pensando un poco deprisa, para justificar precisamente que el Estado se comprometa con la formación religiosa de los niños en las convicciones de sus padres. Otra cosa es que se diga, como tiene que ser en condiciones de igualdad,
El Estado no puede subvencionarlo para todas las religiones, no se puede garantizar que en la escuela pública todos los padres tengan las mismas posibilidades de elegir, sean católicos, musulmanes, ateos, agnósticos o librepensadores, entonces ninguno. Pero, no sé, no lo veo en principio tan descarado. Y luego, en el caso de la reflexión sobre la educación inclusiva, una pregunta que yo me hago a veces. ¿No serían también segregadores los centros para niños y niñas con altas capacidades? ¿No estaría también en contra de toda esta idea de la educación inclusiva, de nuestro derecho, la Convención de los Derechos del Niño, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad? Bueno, ya, Vale. vamos a aburrir al resto. No, me preocupa porque por lo que me gustaría responder adecuadamente no tengo mucho tiempo, pero la primera la respondo muy fácil en una sola frase, sí. Ya está. Es decir, la segregación es la segregación. Decir que de hecho, ¿no? Incluso en esta universidad se intentó en un momento que luego por suerte lo paramos, ¿no? Esto de intentar que había los alumnos que fuerais con unas mayores calificaciones, esto tuvierais como una educación aparte de los otros, ¿no? Y entonces esto es una cosa, no, dicho así, pero por eso por ahí iba la idea, ¿no? Específicos Sí, para sí, estudiantes por eso. Y vamos a ver, claramente, para mí es claramente segregador que a un niño por sus altas capacidades se le ponga en un colegio especial. De hecho, hasta donde yo conozco, esto también está provocando graves problemas para los propios niños. Es decir, es lógico, y además más en una sociedad en la que está fomentada, lo cual me parece un grave error, sobre la competitividad en vez de sobre la cooperación, y más en el ámbito educativo. Entonces, ¿es segregador? Totalmente. ¿Ataca el libre desarrollo profesional de estos niños? Totalmente. Además es malo para el resto de los niños porque les quitan estos compañeros? Totalmente. Conclusión, yo lo cerraba. Y luego las otras dos cuestiones, ¿no? Me harían en principio un poco de tiempo, pero como no lo tengo, intentaré ser rápido. Vamos a ver. Yo lo que digo es que es imposible ser neutral en la educación en valores sobre los niños. Es imposible. De hecho, pues los autores del liberacionismo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, Alexander Sander-Arneill, ¿no? Decía, no, yo a mis hijos en Summerhill, a mis alumnos en Summerhill, no les educo en valores en absoluto. Ellos deciden sus valores. Pero era mentira, porque luego él mismo se contradecía cuando decía, el otro día en su propio libro decía, vi a uno de mis alumnos y entonces me alegré muchísimo en ver que era independiente, no tenía miedo a la autoridad, no sé cuánto. Vi a otro y veía. Entonces, al final decías, bueno, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tus alumnos todos eran independientes, no tenían miedo a la autoridad, se actuaban de otra manera y tú te parece bien? ¿No será que tú les has enseñado también esos valores? Para enseñar en valores no hace falta llegar y ponerlos en la pizarra, eso no es enseñar en valores. Acabo de decir antes de la igualdad. Un niño aprende más por lo que ve y por lo que vive que por lo que le enseña, ¿no? Formalmente. Y en este sentido la educación en valores es imposible. Lo que hay que ver, por lo tanto, como sociedad es qué valores son los que nosotros tenemos que educar a los niños. Y en este sentido, lo que es fundamental lo de los derechos humanos. Los valores son los que permiten desarrollar la propia personalidad del niño y a la vez configurarlo como un ciudadano, formarlo como un ciudadano que configure una sociedad en la que se reconozcan y protejan efectivamente los derechos humanos. Acabamos ahí. Esos son los valores. Todo lo demás, y esto que es difícil de determinar, evidentemente, estamos como siempre, ¿no? En el ámbito de que la libertad, que la igualdad, pero digamos que toda la sociedad política tiene que participar en ello, también los propios niños, ¿de acuerdo? Para determinar cuáles son los contenidos, cuál es la formación, etcétera, etcétera. Pero evidentemente, y luego dices, no solo la religión, sino otras asignaturas, completamente de acuerdo. Quiero decir, es que con otras asignaturas hay una cosa que era graciosa, ¿no? De cómo un mismo ejemplo de matemáticas, ¿no? Había ido pasando, ¿no? A lo largo de los años, ¿no? Era en el ámbito político, ¿no? Como se iba desprestigiando pues, al propietario, o se le iba valorando, ¿no? Dependiendo del ámbito político donde se moviera, pero de otros valores. Claro que hay que controlar los valores. Lo único que pasa es que la religión, digamos que su vocación cuando es adoctrinamiento es precisamente formar en esos valores de la ética privada. Es decir, cuando yo he leído antes los contenidos, por fijarme en unos, ¿no? De la religión, no está siendo una cosa neutral y que resulta que le han metido, digamos, artificialmente unos contenidos, ¿no? Es que la religión lo que está diciendo es, hay que demostrar que la creación es obra de Dios, que amamos a Dios y que tenemos que rezarle. Y esto es lo que hay que valorar. Entonces, digamos que por eso es la punta de lanza, ¿no? Pero claro, esto no quiere decir que no tenemos que olvidar que hay que controlar los contenidos. Yo creía que ibas a decir un ejemplo que me horrorizó, el otro día lo vi por la radio y por lo tanto no lo sé, no lo voy a citar adecuadamente,
pero me horrorizó que había sido en Grecia un profesor que les había puesto un problema a sus alumnos, diciendo: si en una patera vienen no sé cuántos emigrantes y estos no caben y hay que expulsar a unos cuantos de ellos, ¿cuántos habrá que echar al agua antes de...? Una cosa que dicen, bueno, ¿esto qué es? Claro, evidentemente hay que controlar todas las asignaturas, claro, esas barbaridades de este estilo hay que estar muy atentos, pero digamos que en principio las matemáticas, esos ya son contenidos añadidos a la matemática. En sí las matemáticas no te van a enseñar valores que vayan directamente a atentar al libre desarrollo de tu personalidad. Y esto me conecta con la segunda pregunta, ¿no? De lo del artículo 27. Vamos a ver. Los juristas, yo creo que en general sabemos que las normas son interpretables, ¿no? En este sentido, yo creo que no haría falta cambiar el artículo 27 de la Constitución española para que sea plenamente coherente con la Convención de los Derechos del Niño. De hecho, ya he dicho que incluso otros de los textos de Derecho Internacional de Derechos Humanos que he citado también dan esta capacidad a los padres, ¿no? Ahora, una cosa, y ya está la interpretación, es educar moralmente en el desarrollo moral de sus hijos, y otra cosa es inculcarles una religión. Es decir, esta es la interpretación. Es decir, para mí la formación en valores, y por lo tanto, y ya no evidentemente lo que he dicho, libertad e igualdad, pero no hace falta eso. Por ejemplo, educar en la tolerancia a nuestros hijos, que están de acuerdo con estas ideas de la libertad, de la igualdad, de la solidaridad, educar en la cooperación, educar en valores. Claro que es algo que yo creo que los padres no solamente tienen el derecho, sino la obligación de realizar, y en este sentido son los primeros que tendrían que estar en esta formación en valores y en el desarrollo moral de sus hijos. ¿De acuerdo? Pero esto, no sé por qué el artículo 27 de la Constitución española tenemos que interpretarlo como educar en la religión que los padres quieran. Bueno, por aquí lo tenía exactamente, pero bueno, por no perder el tiempo que no tenemos, ¿de acuerdo? Esto es lo que yo quiero decir, porque si no, sí que no sé, y yo de lo que he dicho antes no deduciría nunca, ¿no? La idea de que los padres deben de educar a sus hijos en la religión. Como sé que es muy complicado decir que no voy a dejar a los padres educar en la religión, evidentemente no, porque afecto a otros ámbitos, ámbito privado, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciendo es simplemente de la exclusión del ámbito público, ¿no? De los colegios, ¿de acuerdo? Pero pongamos otro ejemplo que también ha pasado en España y que también nos podría poner sobre aviso de los peligros de que los padres eduquen en su religión a los hijos. Como sabemos, en España hace unos años un niño testigo de Jehová de 12 años se negó a hacer una transfusión de sangre. El caso es más largo, pero la conclusión, el niño murió. A mí me parece muy bien los testigos de Jehová, pero a mí no me parece muy bien que un niño que ha nacido en una familia de testigos de Jehová y sus padres enseñan la religión de los testigos de Jehová de tal manera que al final el niño decide con 12 años no realizar una transfusión de sangre con el resultado de su muerte. Me parece a mí que afecta gravemente al libre desarrollo de su personalidad conforme a una religión que no es la que él en un principio, o no tiene la experiencia suficiente, la información suficiente como para haber elegido libremente. No sé a qué edad lo vamos a poner. Evidentemente, yo una persona de 50 años, no sé a qué edad, pero una persona de 50 años ha tenido la suficiente experiencia, formación, salvo que se habla del caso de antes de los testigos de Jehová y digan, no, es que están en este núcleo y no saben de la secta. Pero si no, pues a los 50 años tú has tenido experiencia, información, capacidad de desarrollo cognitivo para poder elegir libremente la vocación. ¿Quieres testigo de Jehová? Fenomenal. ¿Que no quieres hacer la transfusión de sangre y corres el riesgo de la muerte y mueres? No hay ningún problema, yo lo acepto perfectamente. Pero no lo acepto con un niño de 12 años, en la que ha sido educado conforme a estos valores de la religión. Y claro, ya si no, lo que nos tenemos que poner es en una cosa que yo no me quiero poner. No, es que hay religiones buenas y religiones malas. Bueno, eso es lo que yo no quiero. Yo por eso creo que la educación en una religión concreta a un niño, cuidado. Porque sí que puede afectar al libre desarrollo de la personalidad. Y no creo que el artículo 27, interpretado de esta manera, es perfectamente compatible. Educación moral, pero no en una educación en una religión concreta. De todas maneras, ya digo, no me estoy diciendo que en el ámbito privado lo vaya a prohibir, estoy advirtiendo los problemas que hay y en todo caso donde lo voy a prohibir, o deberíamos de prohibirlo, sería en el ámbito público, en los colegios, con una educación valorada, evaluable, con el mismo contenido que los demás, y que la decide los representantes de la Iglesia correspondiente. En cuanto a la Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal.
Bueno, Nacho, yo tenía un par de preguntas, pero casi te las voy a, como vamos a estar un rato juntos, y además así, si lo dices para que la puedes volver el año, siesta, ¿no? puedes volver el año que dice así también, ¿no? Porque hay 2 o 3 cosas que yo creo que estaría bien centrarnos. Muchas gracias por tu intervención.